Marisol de la Fuente, soy sommelier y hoy vamos a estar hablando de mitos del vino. Uno de los mitos más comunes es que cuanto más antiguo, más viejo, más evolucionado, el vino es mejor. Quiero derribar este mito por completo. ¿Por qué? Porque hay vinos que son jóvenes y hay vinos que están pensados para evolucionar. Tampoco es verdad que sean mejores estos que evolucionan con el paso del tiempo. Lo que les sucede es que cambian, se modifican, ¿sí? Pierden las notas frescas de un vino joven y evolucionan con otros aromas y sabores. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Los vinos jóvenes están pensados desde su nacimiento en el viñedo para ser vinos frescos, frutados, fáciles de beber. Mientras que los vinos están pensados desde el viñedo para evolucionar son aquellos en los cuales el enólogo sabe que luego de 5, 10, 15, 20 años el vino se va a transformar en algo diferente, va a tener su propia personalidad. ¿Qué pasa si guardo uno de estos jóvenes durante 5 o 10 años? Cuando lo abra va a estar descolorido, sin aroma, sin sabor, porque sus características no estaban pensadas para un vino evolucionado. ¿Qué pasa cuando abro un vino reserva o gran reserva que aún no llegó a su punto óptimo de consumo? Y lo voy a poder tomar igual. Sin embargo, es posible que todavía esté un poco fuerte, un poco potente. ¿Por qué? Porque sus características están pensadas desde el inicio para un vino que va a estar a lo largo de mucho tiempo dentro de la botella evolucionando. No mejora, cambia. No es que uno es mejor y el otro es peor. El vino joven es fresco, rico, frutado para ciertos momentos, para ciertas variedades. El vino evolucionado, reserva o gran reserva, tiene sus propias condiciones para otro tipo de platos y para otro tipo de momentos. No son mejores ni peores uno o el otro. Son estilos diferentes de vino. Por lo cual, cuando alguien te diga si el vino es viejo o si tiene más años es mejor, ahora ya sabes qué responder. El otro gran mito es el peso de la botella. Si la botella es pesada, entonces el vino es mejor. ¿Nos damos cuenta que estamos llegando a una conclusión que no tiene sentido? Si el envase es más pesado, ¿el contenido es mejor? A ver, también es cierto que esto está basado en una realidad. Antiguamente, para proteger un vino, recordemos que al vino hay que protegerlo de la luz, del calor, del frío y de todos los agentes externos, se hacían botellas que no solo eran oscuras, sino que eran más gruesas. Al ser más gruesas, esas botellas tienen una base más profunda. ¿Por qué? Porque necesitan estabilidad, son muy pesadas. Por supuesto, en esas botellas se ponían vinos que estaban pensados para ser guardados. Entonces, muchas personas creen que como consecuencia hoy los vinos en botellas pesadas son mejores. Hoy técnicamente se puede hacer una botella oscura para conservación de un vino de alta gama, liviana y de base incluso hasta plana. ¿Por qué? Porque la botella es liviana y no necesita ni de ese contrapicado para el agarre ni para su estabilidad. Por lo cual lo que tenés que pensar es, el envase es eso, es un envase, puede ser más lindo, puede ser más pesado, puede ser más oscuro, puede ser más claro. Por supuesto, si es una botella clara va a ser un vino joven, porque ahí tenemos el impacto de la luz sobre el líquido de manera directa, y en general una botella oscura se utiliza para vinos que van a estar por más tiempo dentro de la botella. Sin embargo, lo más importante que tenés que leer es lo que dice la etiqueta. Ahí vas a tener la información de si es joven, reserva, gran reserva, si está pensado para evolucionar, si es de un pequeño lugar, una indicación geográfica de nuestro país, si es una partida limitada, si es un vino ícono. Esa es la información que te va a decir si ese vino es un vino de una gama mayor o no, si es un vino ícono, el más importante de una bodega o no. Y si no sabes, no pasa nada. Vas a una biblioteca y le preguntas a una persona que sabe que está vendiendo vinos acerca de esta información. No vayas más por los puntos de venta sosteniendo botellas a ver cuál es pesada, porque la botella no es nada más que un envase. El otro gran mito que me han escuchado muchas veces mencionar es la temperatura de consumo. Y la gente se enoja cuando digo
que la temperatura de consumo de un vino tinto ni de ningún vino es la temperatura ambiente. Los vinos no se toman a temperatura ambiente porque los ambientes de quién, de dónde, de cuándo. Esto viene y también tiene una relación histórica de cuando las botellas se almacenaban en los sótanos de las casas o en las cavas de las bodegas, en lugares subterráneos donde la temperatura y la humedad eran estables. Entonces, la temperatura ambiente en ese lugar es una temperatura de 14-15 grados. El vino estaba bien para ser consumido, estaba fresco. Hoy, en nuestro entorno habitual, la temperatura ambiente va a tener que ver con la calefacción, con la refrigeración, si es verano, si es invierno, y ese vino va a estar cambiando de temperatura y se va a estar alterando. Por eso, por un lado, hay una temperatura de conservación de los vinos y también una temperatura de consumo que está alineada. Si son blancos, entre 6 y 8 grados, blancos gran reserva entre 8 y 10 grados, rosados entre 10 y 14 grados, tintos jóvenes entre 14 y 16 grados, tintos evolucionados entre 16 y 18 grados. ¿No tenés cava con control de temperatura? No te preocupes. Blancos, 2 horas en la heladera, tintos, 45 minutos, 1 hora en la heladera para que estén frescos. Los vinos se tienen que sentir frescos en tu paladar. Ni helados, porque no van a tener aromas y sabores, ni calientes a temperatura de verano a 40 grados, porque te va a quemar el alcohol, los sabores van a ser feos, los aromas van a ser intensos y no va a ser una experiencia agradable. Entonces, la temperatura de consumo no es un esnovismo, es un tip, una recomendación, una ayuda para que vos puedas disfrutar mejor del vino. Compáralo, ¿no me crees? Compáralo. Toma un vino tinto a temperatura ambiente en verano y toma el mismo vino que sale de la heladera refrescado. Vas a ver que son 2 vinos diferentes. Incluso en el caso de la mejor marca, de la más cara, hacelo igual. Te vas a dar cuenta que la percepción y la sensación que tenés en tu paladar al momento de consumir ese mismo vino a distintas temperaturas cambia por completo. La temperatura en el vino y en muchas otras bebidas también te hace la diferencia para tener una sensación, una experiencia exitosa. El otro gran mito que se ha dado a conocer por todos lados y que se repite una y otra vez es que la botella hay que abrirla antes de tomar el vino. La pregunta que te hago es, en este caso yo serví un poco de este vino en esta copa, pero si el líquido está hasta arriba, ¿cuál es la superficie de contacto con el oxígeno? Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. La superficie de contacto es tan pequeña que no habrá oxigenación alguna. Será tan ínfima que no vas a notar la diferencia. En todo caso, abrilo, serviste una copa, pones esa copa a airear, vas a tener más superficie de contacto, de a poquito se va a ir oxigenando. Ahora, la apertura de la botella de por sí, un rato antes de tomar, no va a cambiar en nada la experiencia del vino. De hecho, no todos los vinos necesitan oxigenación. Esos vinos más de consumo diario, más jóvenes, más frescos, se abren y se sirven. Hay algunos pocos vinos que van a necesitar del oxígeno para desplegarse, para abrirse, para que se sientan los aromas y sabores, pero son la minoría. En general, los vinos están listos para abrirse y ser tomados. Así que si antes te volvías loco con todo ese esfuerzo de abrir el vino media hora antes y dejarlo ahí en la botella, bueno, sabés que no es necesario. No lo hagas más. Abrila, servite una copita, dejala airear a la copa, movela un poquito incluso para que el oxígeno haga su efecto, pero no te preocupes más. La botella no hace falta que la abras. El otro gran tema es cómo guardar esta botella una vez abierta. Se dice que en el mundo del vino hay una frase muy popular que es vino abierto, vino muerto. ¿Y a qué se debe esto? A que el oxígeno rápidamente empieza a hacer su trabajo de oxidación. Entonces, una vez que abrís la botella, podés ponerle el tapón y dejarla en la heladera 4 o 5 días si es tinto. ¿Por qué? Porque al ponerle el tapón y ponerla en la heladera, el proceso de oxidación va a ser más lento. Y si es blanco, puedes dejarla 3 o 4 días, también va a estar bien. ¿Significa esto que si te lo tomás en una semana te va a hacer daño? No, no significa eso. Significa que la oxidación le va a haber alterado por completo sus aromas y sabores. Entonces, el tema con la conservación y el tema con el vino abierto es que ese vino empieza a cambiar instantáneamente después de que le sacamos el tapón
o el corcho. ¿Puedes conservarlo? Por supuesto que sí. Tomás muy poquito, te recomiendo que uses un bag box, que uses vinos en lata, recipientes más pequeños, sobre todo si vas a dejar durante mucho tiempo la botella abierta en la heladera. No porque no la puedas tomar, sino porque tu experiencia no va a ser tan buena cuando intentes tomarte una copa, no sé, en 10 días. Así que ya sabes, ¿te pueden conservar algunos días los vinos abiertos? Sí. ¿Hay magia? No. ¿Puedes usar una boca de vacío? Sí. ¿Te va a ayudar? Sí. ¿Va a ser magia? No. Vino abierto, gente, vino muerto. El otro gran mito tiene que ver con el dolor de cabeza. Mucha gente dice que toma vino y le da dolor de cabeza. En general, esto tiene que ver con la deshidratación. No toman la suficiente cantidad de agua entre copa y copa. Y por supuesto, el cuerpo se resiste. Dicho esto, también quiero decir que hay algunas personas, una pequeña proporción de la población, que puede tener algún tipo de alergia, algún componente que está en el vino. Muchos dicen que esa alergia tiene que ver con los sulfitos. Es verdad que el sulfito se agrega en el proceso productivo, es una sustancia que es bactericida, antioxidante y que tiene que ver con cuidar la sanidad del vino. También es verdad que no existen vinos sin sulfitos, porque las fermentaciones generan sulfitos. Por supuesto, lo que sí existe es vinos en cuyo proceso productivo no se agregan sulfitos. En ese caso, va a haber mucha menos cantidad de este componente en el vino y si sos alérgico posiblemente te afecte menos. Ahora, esto no tiene nada que ver con que el vino sea bueno, sea malo, o no estás tomando suficiente agua o tenés un problema o una alergia, una situación médica que está bueno que hagas revisar. ¿Por qué? Porque los sulfitos no están solamente en el vino, los que se generan en la fermentación. Están en todos los panificados, están en las cervezas, por lo cual también esas bebidas y alimentos pueden hacerte daño. Si crees que puedes tener este tipo de problema, anda hablando al médico y ahí hacete los estudios correspondientes. Si no tenés este problema, mi recomendación es que tomes mucha agua y que te hidrates correctamente entre copa y copa. La tapa a rosca, el otro gran mito de los vinos. Los vinos con tapa rosca son de mala calidad. Mentira, falso. Los vinos con tapa rosca suelen ser vinos jóvenes, que pueden ser económicos o pueden ser de alta gama, porque por ejemplo en un lugar específico hicimos una producción de un vino de estilo joven que hay pocas hectáreas y quiero comercializarlo de esa manera. Voy a usar una tapa rosca. La tapa rosca es un gran elemento en el mundo del vino porque no permite el paso de oxígeno dentro del vino, por lo cual no va a haber cambios ni evoluciones. En los vinos que tienen tapones de corcho, sean técnicos o naturales al 100%, el oxígeno pasa y eso es parte del proceso de evolución. Pero si el vino no está pensado para evolucionar, lo mejor que le puede hacer un bodeguero a su vino es ponerle tapa a rosca. Esta idea de que la tapa a rosca es de un vino ordinario de mala calidad es falsa. Es de alguien que solo toma ciertos tipos de vinos y no se ha puesto a investigar que hoy en la industria la tapa rosca es algo que se utiliza para vinos de todos los estilos jóvenes, de todas las líneas de precio y que además es uno de los tapones más solicitados en todo el mundo en lo que es exportación de vinos. Así que no te dejes engañar. Antes hablamos de los envases, hoy te hablo de los tapones en esta sección. No te dejes engañar por las apariencias. Cada elemento en el proceso productivo de un vino tiene un motivo, tiene una razón. Así que no desconfíes ni de la tapa rosca, ni de la botella liviana, ni de la botella transparente. Son características que tienen que ver con el estilo de vino que está en el interior. El otro gran mito es que los vinos blancos no son para guardar, son pileteros, frescos para el verano. No, señores, eso ocurre aquí en la Argentina. En el mundo hay grandes vinos blancos de alta gama, reserva y gran reserva, que son parte de los maridajes más exclusivos en los grandes restaurantes. Los vinos blancos pueden evolucionar con el paso del tiempo. Te vas a encontrar con Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc y otras variedades que aceptan el contacto con madera, que aporta taninos, aromas y sabores y contribuye a ese proceso de evolución. Además vas a ver que esas botellas de blanco van a ser oscuras, en esas botellas se van a utilizar corchos y que esas botellas y esos envases están pensados también para la conservación de esos vinos
blancos. Así que mito que el vino blanco me da dolor de cabeza, es de mala calidad, es de mujer, se toma solo en verano, es solo para la pileta. No, señores, es un gran aliado de la gastronomía en muchos maridajes y además hoy en el mundo el consumo de blancos y de rosados, al igual que de espumantes, está creciendo de manera desmedida. ¿Por qué? Porque los consumidores están buscando bebidas frescas, bebidas bajas en alcohol, bebidas fáciles de tomar. Y es allí donde los blancos, rosados y espumantes le están ganando terreno a los vinos. Así que, ojo, hay blancos alta gama, hay blancos para guardar, hay blancos reserva y gran reserva y hay blancos entre los vinos con mejores puntajes de todo el mundo. Así que, antes de jugar a un vinito blanco, tomalo, probalo y descubrí todo un mundo nuevo asociado a este estilo de vinos. ¿Los vinos se guardan acostados? ¿Sí o no? Acá te tengo que decir que ese no es un mito, es una realidad y hay una explicación. Este líquido está en contacto con este corcho. Este corcho es un corcho natural y si es un tapón técnico también está hecho con corcho natural. Por lo cual requiere de estar en contacto con el líquido, porque si no se puede resecar y dejar pasar mucho oxígeno dentro de la botella. ¿Qué ocurre si pasa ese oxígeno? El vino se oxida, se daña, se pica, diríamos coloquialmente, es decir, va a desarrollar algún tipo de defecto. No hace falta ni que esté con el pico para abajo ni el pico para arriba, es importante simplemente que el líquido esté en contacto con el corcho. Por supuesto, ha evolucionado mucho técnicamente esta cuestión, pero hoy todavía en la mayoría de los vinos la recomendación de guarda es esta. Por supuesto tenés que seguir todas las otras normas de guarda, que es lugar oscuro, lugar fresco, sin mucho calor, sin mucho frío, sin vibraciones, sin olores. Debes cumplir con todo eso. Y si tenés algunos vinos buenos que querés guardar, mi recomendación es que te compres una cava, que puede ser una cava con enfriamiento Peltier, que es para vinos tintos, o una cava profesional que tiene control de temperatura para blancos, tintos, rosados y espumosos. La que decidas va a estar bien para poder conservar tu vino por un largo tiempo. Y si no tenés cava y tenés alguna botellita, guardala, ya sabes, en un lugar oscuro, debajo de la cama, donde pones los zapatos, en algún lugar donde la puedas conservar más o menos en condiciones. De todas maneras, si invertiste en alguna botella, invertí también en alguna cava. Y acordate, por algo las cavas tienen las botellas en esta. Y si hablamos de maridajes, el otro gran mito es que los pescados van con blancos y las carnes van con tintos. Esto obviamente tiene una parte de realidad. Si yo tengo un cordero en una cruz, voy a ir por un vino mucho más potente. Obviamente va a ser tinto. Ahora, si tengo una ensalada con frutos de mar, voy a ir por un blanco o un rosado que son más suaves. ¿Por qué? Para amigar esos sabores. Pero en el medio hay muchas opciones. Si el pescado es un salmón, mejor ir por un rosado o un tinto joven. Si la carne es un solomillo cocinado desgrasado o una carne blanca, mejor ir por un rosado o por un blanco. La combinación en el maridaje tiene que ver con armonizar los sabores del plato y de la bebida. Hay un consejo o un tip que no funciona en el 100% de los casos, pero que es muy práctico, que es pensar los alimentos asociados por colores. Alimentos de colores claros, bebidas claras; alimentos de colores oscuros, bebidas oscuras. Si lo pensás, en muchos casos funciona adecuadamente. Sin embargo, la idea es pensar cómo vas a unir sabores con colores, con aromas y con texturas. Pensá, por ejemplo, un platito de quesos bien salados con queso azul va a ir muy bien con un vino dulce. Vas a ir por contraste. También podés ir por complementación, ese guiso rico de lentejas bien especiado con ese tinto también, Cabernet Franc bien especiado. O, por ejemplo, podés ir con esa pasta que tiene una salsa ligera hecha con cítricos, por ejemplo, y acompañarlo con un Riesling, con un Sauvignon Blanc, con ese blanco que va a reforzar esas notas cítricas y además con su frescura y su acidez va a cortar la grasa que tenemos en esa masa, en esa pasta. El maridaje, no te voy a decir que es una ciencia, pero definitivamente es algo que requiere de pensar, combinar, analizar, experimentar, por lo cual no es algo tan sencillo como pescados con blancos y tintos con carnes. Vale la pena experimentar un poquito más.
Si querés seguir aprendiendo del mundo del vino, de las bebidas, te invito a mis cursos, te invito al Vino 50, a mi curso completo de 5 horas, a mi curso de maridaje, a mi curso de degustación y a sumarte a todas mis redes sociales, a mi newsletter, para no perderte ninguna novedad del mundo del vino y la vida. Te espero por acá para el próximo contenido exclusivo de YouTube.